Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión científica del día de la fecha. Doctor Tinguitela, asuntos centrados. Como asuntos centrados tenemos que la comisión directiva de la sociedad se reunió el pasado viernes con los evaluadores de las residencias y concurrencias y con las autoridades de los centros formadores para evaluar las posibilidades de conseguir una carrera universitaria para los coloproctólogos. Es el único tema. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión científica del día de hoy. Hoy nos acompañan como comentadores el doctor Walter García, que es coloproctólogo, especialista en coloproctología, miembro titular de nuestra sociedad y ejerce en Salta. Y el doctor Alberto Mondino, también coloproctólogo y miembro titular de nuestra sociedad, de la ciudad de La Plata. Ellos van a ser los comentadores invitados del día de la fecha. Y vamos a dar inicio con el primer trabajo, que es síndrome de Maastricht-Willock, adenoma velloso gigante de recto, de las doctoras Noelia Vergás, Sebastián Strube, Claudia Antesana, Javier Barrio Nuevo, Gustavo Sol. Ellos son del Servicio de Cirugía General de la Clínica Privada Vélez Arfield de Córdoba y va a presentar la doctora Vargas Noelia. Así que, doctora, puede comenzar la presentación cuando guste. Doctora, ¿me escucha? Doctora Noelia. Doctora Vergás, ¿me escuchó? Tenemos buena conexión. Silvina, ¿se escucha? Sí, yo lo escucho, pero la doctora tiene cerrado el micrófono. Marcelo, perfecto, te escuchamos. Ahora Ahí sí. está. ¿Ahí se me escucha? Doctora Vergás, Ahora puede sí. comenzar cuando quiera. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias a la sociedad por la presentación y por aceptar mi caso clínico. Vamos a dar comienzo al mismo. El síndrome de Mickitrick-Wellow es un síndrome poco frecuente que fue descrito en el 1954 por Leland Mickitrick y Frank Wellow. Este sí está caracterizado por la presencia de una diarrea hipersecretora que va acompañada de una alteración hidroelectrolítica severa que lleva a una insuficiencia renal aguda. Por lo general, esto es secundario a la presencia de adenomas vellosos de más de 4 centímetros ubicados en el recto inferior. Esto, ¿por qué se produce? Porque las células adenomatosas de los pólipos generan una producción aumentada de prostaglandinas E2, las cuales me activan el AMP cíclico y me activan los canales de cloro a nivel de las células, generándose un aumento de la secreción hidroelectrolítica, y esto, como está en el recto inferior, no se llegan a absorber toda esta secreción, entonces se genera una diarrea hipersecretora. Cuando estos adenomas tienen más de 2 centímetros, el riesgo de malignización es del 50% y el 80% de estos tienen focos de displasia. En este caso clínico se presenta un masculino de 75 años que es derivado de otra institución luego de cumplir una internación prolongada por insuficiencia renal aguda prerrenal y una de insuficiencia cardíaca reagudizada. Este paciente refería mucorrea de 6 a 7 episodios diarios de 3 meses de evolución que desencadenaron los síndromes antes descritos. Como antecedentes de relevancia, tenía una insuficiencia cardíaca crónica, era hipertenso y tenía una fibrilación auricular para la cual no estaba anticoagulado. Al examen físico nos llega un paciente que estaba hipotenso,
taquicárdico, con una deshidratación moderada y una desnutrición leve, luego de cumplir esta internación prolongada en otra institución. Al tacto rectal se tacta una lesión a los 5 centímetros del margen anal en la cara anterior del recto, polilobulada, vegetante y móvil al tacto. Como estudios complementarios, a él se le realiza un laboratorio en donde ingresa anémico, con una creatinina de 2 miligramos por decilitros, una urea aumentada, con una hipopotasemia de 2,5 y una hipoalbuminemia. Él trae de la institución donde estuvo internada una colonoscopía, en donde se progresa por el ano hasta llegar al ciego, y ven desde los 8 a los 12 centímetros del margen anal una lesión vegetante polilobulada de base amplia, de la cual se toman biopsias. Estas son las fotos de la videocolonoscopía, en donde se puede observar la gran cabeza de este pólipo, un pólipo polilobulado, y no se alcanza a ver su base. Bien, en nuestra institución se le realiza una resonancia de pelvis con contraste endovenoso y gel endorrectal, en donde se puede observar una lesión vegetante de 65 milímetros de longitud en la cara anterior del recto medio e inferior, con compromiso de la muscular, cuyo extremo inferior se encontraba a 45 milímetros del margen anal, que corresponde a un T2N0 porque no se encontraban ganglios en la zona, y en la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que también fue con contraste, no se vio secundarismo. Entonces esta lesión se corresponde a un T2N0M0. Estas son las imágenes de la resonancia, un corte axial a la izquierda y un sagital a la derecha, donde tenemos esa lesión sobrelevada de base amplia, dijimos de 65 milímetros de longitud en la cara anterior, hipointensa, se puede observar en T2, y bastante grande. Bueno, se decide realizar un tratamiento quirúrgico de este paciente, se le coloca una vía central, se estabiliza el medio interno, se le realizan cargas de potasio, albúmina endovenosa, y se comienza con nutrición parenteral, y se realiza la colocación de indometacina endorrectal. Por los antecedentes antes descriptos y el estado nutricional del paciente, se decide realizar un abordaje abdominal abierto, realizándose una resección anterior baja con cierre del muñón distal y abocamiento del cabo proximal. Bien, esta es la pieza quirúrgica, en donde podemos observar una pieza de más o menos 15 centímetros, en donde en el extremo distal se observa una lesión vegetante con una gran cabeza en donde no se puede observar el tallo, y aproximadamente desde el margen del pólipo hacia distal tenemos 1 centímetro. Ahí podemos observar la pieza abierta, ¿no? Bien. La anatomía patológica de esta pieza: se observa un recto sigma de 20 centímetros de longitud, con la lesión polipoidea de 6 centímetros de diámetro, ubicada a 1 centímetro del margen distal y 13 centímetros del proximal. La anatomía patológica nos confirma un adenoma velloso con focos de displasia de alto grado, 12 ganglios se aislaron, de los cuales ninguno presentaba atipias y los márgenes eran libres. Bueno, la injuria renal es una de las características principales de esta enfermedad, secundaria a la hipovolemia, secundaria a la causa de las pérdidas digestivas que se producen por la diarrea. Se ha comprobado que el uso de la indometacina endorrectal inhibe las prostaglandinas E2 que secretan estas células vellosas, y así se disminuye la secreción y las pérdidas hidroelectrolíticas. El uso de la ecografía endorrectal ayuda mucho a valorar la profundidad de la invasión para planificar el tipo de tratamiento. La microcirugía transanal y la microcirugía transanal mínimamente invasiva han avanzado en el tratamiento de los adenomas vellosos, sin embargo se reserva para centros con alto volumen de patología colorectal. Las indicaciones para hacer estos tipos de cirugía transanal es cuando tenemos lesiones benignas o malignas que sean tempranas. ¿A qué se refiere temprana? Con un T1 SM1, que acá nos ayudaría la ecografía endorrectal a definir estos T1, que sean bien diferenciados, pequeños,
se refiere con que sean menos de 4 centímetros de diámetro y que no tengan invasión linfática ni vascular. Bien, como conclusión, la aplicación de indometacina endorrectal y la reposición hidroelectrolítica son de utilidad para estabilizar el medio interno. En el caso de este paciente, optamos por la resección sin anastomosis por las características de la lesión y por el estado general del paciente, y el manejo siempre debe ser individualizado teniendo en cuenta para el tratamiento las características de la lesión, el estado del paciente, junto con la disponibilidad y el entrenamiento del cirujano interviniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vergás. Vamos a escuchar en primer lugar los comentarios de los comentaristas invitados y luego queda abierta la discusión para el público presente. Comenzamos con el doctor Walter García. ¿Hay algún comentario al respecto del trabajo? Gracias, Marcelo. Buenas noches. Bueno, agradecer la invitación por parte de la sociedad, complacido por eso, y felicitar a la doctora Vergás por traer este tema, que si bien no es muy frecuente, la exposición fue muy buena, pero hay que tenerlo en mente porque, bueno, ustedes ven que clínicamente es un paciente que está descompensado por una causa que muchas veces uno piensa es una causa clínica y sin embargo el hallazgo fue un adenoma velloso que está tan cercano al margen anal que no puede llegar a absorber lo que emana el adenoma y por eso produce toda la insuficiencia perrenal y todas sus consecuencias, ¿no? Así que muy bien la presentación. Lo que sí me parece que hay que ahondar o hay que tratar de, en este tipo de paciente, un paciente comprometido desde el punto de vista clínico, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, digamos, varios antecedentes importantes, tratar de una cirugía, si se puede, y dentro de lo que uno puede realizar quirúrgicamente y está acostumbrado a hacer, una cirugía un poco menos invasiva, digamos, que una cirugía de tipo convencional para hacer la resección de la pieza. Digamos, ¿qué es lo que se podría hacer? Primero, desde el punto de vista endoscópico, si uno tiene experiencia, intentar hacer una resección que sea o bien mucosectomía o una disección submucosa. Lo que pasa es que en el examen preoperatorio, la resonancia informaba, que no fue así en definitiva, un T2. No fue así, doctora, ¿no? Un T2. Fue, porque la biopsia definitiva vino un adenoma velloso con displasia de alto grado. ¿Es así? Sí, así es. Claro. Entonces la resonancia un poco confundió en el tema, por eso es importante, digamos, que tanto el informe de la resonancia como los que participan en hacer ese informe sea lo mejor y lo más explícito posible, porque se fue a una cirugía mayor en un paciente que por ahí se podría, por todos sus antecedentes clínicos, haber evitado una cirugía mayor y hacer una cirugía, por ejemplo, en una endoscopía, por ejemplo, con disecciones submucosa, o una cirugía transanal por los antecedentes clínicos, ¿no? Y no someterlo a una cirugía mayor por vía abdominal. Eso es lo único que yo podría decir, digamos, y difiere en cuanto a la conducta que se tomó, pero desde ya que hay que tratar la patología que da origen a esto, pero hay que siempre, el estudio preoperatorio es clave y más si es una lesión rectal, hoy en día la resonancia, el que informa la resonancia, y todos debemos participar de eso, es tener los puntos claros de una resonancia para tomar la conducta adecuada. Pero el tratamiento, obviamente, que es la resección, que es lo que hicieron, y lo felicito a los autores. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Doctor Alberto Mondino, ¿alguna consideración? Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchas Sí, gracias por la perfecto. invitación. Bueno, felicito a la doctora por la presentación y coincidiendo con el doctor García, es una patología poco frecuente, aproximadamente un 3% de los adenomas presentan esta situación. Y bueno, siendo un poco redundante también, diríamos, a ver, la conducta es la adecuada porque no hay mucha vuelta con la resolución de este tema. Después, obviamente, que están las variantes técnicas. Y haciendo nuevamente hincapié en el tema de la resonancia, como decía el doctor Walter García,
muchas veces sucede que con los adenomas uno, digamos, en el estudio previo se encuentra con esta situación del T2, lo que cambia un poco el enfoque y no es que desvíe, sino que es como que te induce o te obliga, diríamos, a tomar otra conducta y después, bueno, el informe de patología sucede esta situación, pero ante el caso no queda mucha alternativa que la resolución y obviamente el paciente no tiene mucho resto en este caso porque viene muy deplesionado con todo un deterioro general, con la hipoalbuminemia, la insuficiencia renal y demás, y bueno, hay que estabilizarlo, resolverlo. Eh, Obviamente que no se puede hacer una anastomosis en esas condiciones y después en el plazo posterior se verá la posibilidad o no de reconexión. Eh, pero bueno, no mucho más, creo que se abordó bien todo ese tema como para tenerlo en consideración y tenerlo en cuenta, porque a veces pasa desapercibido, son pacientes que muchas veces tienen varias consultas previas y estudios y demás, y bueno, indudablemente el estudio endoscópico a veces acelera la resolución de esto, ¿no? Pero bueno, nuevamente felicito a los Muchas autores porque gracias. realmente es un tema interesante a considerar y dada la baja, o sea, el bajo porcentaje de presentación, hay que tenerlo presente porque es una consulta no poco frecuente la diarrea crónica en los consultorios. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta o consideración a la doctora Vergás? Sí, yo, Marcelo, Sí, doctor Serra. ¿qué tal? Bueno, felicitar a la doctora por su presentación y hacer una reflexión que realmente estamos nosotros esclavos de los imagenólogos, de los cuales a muchos no le interesa recto, y es un problema realmente serio. No sé si alguno estuvo presente en el curso que hace nuestra sociedad junto con la Academia de Cirugía el lunes pasado, con gente que realmente se interesaba en imágenes de recto, en resonancia en recto, cambia totalmente y el equipo posiblemente sean los mismos. Realmente es un problema serio porque esta persona fue condenada a una cirugía enorme, a una ostomía definitiva, con complicaciones posibles de su herida, todo, cuando a lo mejor con un tamiz o una mucosectomía se podía haber solucionado el problema. Realmente esto es para ir a hablar con el imagenólogo y decirle, decime por qué razón esto es un T2, ¿dónde lo viste la invasión de la muscular? Eso sería, veme todos los cortes y realmente observarlo bien. Porque si no, nosotros somos los responsables. Porque el imagenólogo nadie lo va a ir a reclamar. A nosotros nos van a reclamar y creo que la resolución que tuvieron, doctora, fue excelente, pero no la ideal, ni mucho menos. Pero no por problema de ustedes, sino por un Interpretación. mal informe endoscópico. Perdón, del imagenólogo. Gracias. Y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor Gracias Serra. a usted, doctor. Antes de continuar con otras preguntas, doctora Vergás quiere responder al doctor Serra y a los comentadores. Bueno, acá por ahí entra un poco en lo que es la utilización de la ecografía endorrectal y lo que pasa con la resonancia que sobreestadifica estas lesiones en T2. En este caso, al paciente no se le hizo ecografía endorrectal porque, bueno, la obra social no se lo cubría, en nuestra institución no teníamos para hacer, así que, bueno, por ese tema no se le pudo realizar ese estudio, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con los comentadores. ¿Alguna Gracias. otra persona del público que quiera hacer una pregunta o consideración? Yo voy a hacer, sin redundar en lo que ya se dijo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo por parte de los comentadores y del doctor Serra, algo que si lo puso en el caso, lo vi o no lo leí, el tacto rectal. ¿Qué informar del tacto rectal? Porque en general los adenomas vellosos son fáciles, bastante simples de discernir entre un adenoma velloso o una
lesión infiltrativa al tracto rectal. Y eso por ahí nos puede hacer dudar un poco del informe de una resonancia o de un estudio de imágenes, que siempre debe ser complementario al examen inicial, que es el examen físico. ¿Qué encontraron en el tracto rectal, doctora? Doctora Vergás. Bueno, se cortó la conexión. Se cortó la conexión. Doctora Ese es muy Vergás. importante, Marcelo, ¿no? Lo que está diciendo. Porque, digamos, ahí uno puede ahondar mucho más y juntar todos los exámenes, digamos, el tracto rectal es indudable. Pero bueno, como se centró mucho la idea en el informe de la resonancia, digamos, pero fue un error muy grande, ¿no? Muy garrafal ahí porque teóricamente es una infiltración muscular y la biopsia viene velloso con displasia de alto grado, o sea, ni siquiera invasión submucosa, ni siquiera. Sí, sí. Doctor Federico Carballo. Sí, Si yo hago quieren, una pregunta a todos los... perdón que interrumpo, porque no está la doctora Vergás. Si quieren, continuamos con el siguiente caso y cuando se conecte la doctora Vergás, continuamos con las preguntas a ella y las consideraciones. No, era una pregunta más que nada didáctica para los expertos, Ah, Marcelo, perfecto, si puede ser. No, perfecto. en este caso, el tacto obviamente hubiese dado muchísima información. Ahora, frente a una resonancia que nos informa un T2, con un tacto, con una lesión móvil, ¿hubiesen optado por hacer una resección transanal, una disección submucosa endoscópica, sabiendo que a veces esas resecciones después condenan al paciente a que si es realmente un T2, la próxima cirugía hubiese sido un Miles? Si lo puso. Es una muy buena pregunta. ¿Alguien del público quiere responder a la pregunta del doctor Carballo en virtud de que no está la doctora Vergás? Eh, ¿Puedo, Marcelo? Sí, por supuesto. Hola Federico, ¿cómo estás? Yo, es una muy buena pregunta, porque es difícil de responderla, digamos, pero porque es un paciente de 75 años con muchas comorbilidades. Y bueno, y por ahí brindarle una cirugía, digamos, no digamos en menos, pero menos agresiva, a pesar de que tenga infiltración en la muscular, en la capa muscular por resonancia, que en definitiva no lo fue, digamos que puede intentársela. Y bueno, y a veces, digamos, lo que pasa es que la resonancia en definitiva no fue buena, porque con una infiltración muscular uno puede intuir de que ya el índice de metástasis granular está, ¿no es cierto? O sea, es difícil la decisión en este tipo de pacientes porque clínicamente está comprometido el paciente. Ya viene con una enfermedad que lo compromete y con los antecedentes que lo comprometen. Por eso yo creo que no hay que, digamos, quitarla del todo, más allá de que sea un T2, a la resección transanal. Yo, yo creo que se puede optar por una resección transanal y después ver qué otra conducta, obviamente que el seguimiento estricto y quizás inclusive hasta hacer radioterapia postoperatoria, inclusive. No sé, se me ocurre, ¿no? Perfecto. Ahí, doctora Vergás, ¿nos escucha ahora? Sí, los escucho, se me fue la compra. Perfecto. Le comento, habíamos hecho una consulta sobre el tacto rectal. Yo había preguntado por el tacto rectal, Sí. porque eso a veces ayuda a definir frente a una imagen dudosa o nos abre la puerta para buscar otro tipo de imágenes u otras opiniones. Y el doctor Carballo consideró muy bien que hubiera cambiado el tacto rectal frente a una resonancia que informa un T2. Así que me interesaría escuchar su comentario acerca de qué pasó en el tacto rectal y cómo consideraron la decisión final del caso. Y el tacto, bueno, rectal nos dio eso, una lesión móvil, no aparentaba un gran compromiso de la pared, pero la resonancia con su informe nos cambió totalmente un poco la conducta, el abordaje realmente quirúrgico. Entonces, nos aferramos más a una resonancia
que al tacto rectal en sí, que en algunos casos puede ser bastante objetiva. Gracias, Por doctora. ¿Alguna eso, otra consideración? no, por eso es como lo que decía el doctor Serra, que hay que en realidad ir y decirle al radiólogo que le La muestre cuál es la resonancia. infiltración muscular. Es Sí, decir, es clave eso. totalmente. Y porque, bueno, son pacientes complejos y hay una variante de un abanico de tratamiento, ¿no? Para hacerle, y más en este paciente. Ujú. Muchas gracias, doctora. Perfecto. A Continuamos con el ustedes. segundo trabajo, titulado Neuromodulación sacra posterior a una esfinteroplastía y reconstrucción perineal en un paciente con incontinencia fecal severa. Los autores son la doctora Rocío García, eh, eh, Fiorella Handor, Fabián González y Mariano Laporte, del Servicio de Cirugía General y la Sección de Coloproctología del Hospital General Pinheiro de la ciudad de Buenos Aires. Doctora, cuando pueda comenzar con su presentación. Presenta a la doctora Rocío García. Acaba de salir del chat. ¿Dónde está la presentadora del trabajo de neuromodulación sacra? Se le cortó la comunicación. Bueno, podemos continuar con la presentación del caso clínico y cuando se reconecte la doctora, se lee su trabajo. Estamos para el caso clínico a cargo del doctor Miguel Montero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Hola, Perfecto. doctor Montero. Bueno, Usted va a presentar un caso clínico de cáncer de recto bajo, 3 escenarios posteriores al tratamiento neoadyuvante. Y el doctor Montero es médico del Instituto Privado de Gastroenterología de Tucumán. Así que, doctor Montero, adelante con la presentación del caso. bueno, muchas gracias a todos, a la sociedad, por habernos dado este espacio. Bueno, tema cáncer de recto, algo que estamos hoy tratando de vislumbrar algunos matices, a veces no tan fáciles, así que traje 3 escenarios que me gustaría poder charlarlos, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí, está compartida la pantalla, Sí, debe ampliar la pantalla ahora. ahí se ve bien. Muy bien. Bueno, correcto. Bueno, este primer caso es el caso de una paciente femenina de 31 años de edad, sin ningún antecedente comórbido ni cirugías previas, que consulta con una proctorragia evacuatoria de 10 meses de evolución. Cuando hacemos el examen proctológico, en el examen digital se identificó una lesión ubicada a 7 centímetros del margen anal, que era una lesión orgánica, irregular, indurada, fija a la pared, muy friable y que ocupaba casi un 80% de la circunferencia rectal. Luego de ello se hizo una rectoscopía, lo cual confirmó la lesión a los 7 centímetros del margen, sin poder proseguir con el estudio debido a que la paciente demostró un poco intolerancia y dolor al momento del examen. Se solicitó una videocolonoscopía bajo sedación, donde pudimos alcanzar el ciego, identificando esta lesión de crecimiento exofítico bastante importante a nivel de lo que sería recto medio inferior. Se tomaron múltiples biopsias, las cuales confirmaron un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, G2. Pedimos al patólogo, a su vez, la tipificación de perfil molecular. Eso generalmente tratamos de hacerlo de rutina siempre y cuando esté disponible por la obra social para estabilidad microsatelital, así es como el estatus Carras. En este caso fue una lesión estable y una lesión wild type, o sea, un Carras no mutado. Se pidió una tomografía de tórax para estadificar la lesión a distancia sin ningún tipo de patología focal y una resonancia magnética en el mes de octubre del 2023, donde ya nos habla también de la presencia de un proceso lesional a 7 centímetros 8 del margen, donde había a su vez infiltración de la grasa mesorrectal y se interpretó como un proceso orgánico donde asociaba algunos linfonódulos posiblemente secundarios. Uno de ellos lo remarca contactando la fascia mesorrectal.
Bueno, acá yo abro un paréntesis un poquito respecto a lo que hablaba recién el panel con lo que es la resonancia. Nosotros habitualmente cuando nos llegan resonancias de centros que no son nuestros, tratamos de llevar las imágenes a nuestro imagenólogo y que nos informe en un informe estructurado, haciendo otras observaciones más precisas, y de eso surge esto, donde ya sí se nos informa una resonancia con una lesión a 7,5 centímetros, una extensión cráneo-caudal de 6 centímetros. La lesión es un T2, N2A, porque tenía 4 ganglios con rango patológico en el mesorrecto, y M0. No se observaba lesión esfinteriana, la fascia mesorrectal estaba libre, sin invasión vascular extramural ni perineural, y en la cadena lateral pelviana afirman de que había un ganglio en la región ilíaca interna izquierda con rango adenopático. La clasificación clínica de esto fue un T2 N2A M0, lo que corresponde a un estadio 3B de la American Joint de la 8ª edición. Acá algunas imágenes donde se puede ver cortes coronales. La lesión es una lesión realmente voluminosa, con una distancia al margen anal de 7 centímetros. Ya se ven algunas imágenes adenopáticas. Este es un corte sagital, donde se puede ver un poco el mismo matiz. Los cortes axiales, un poco más. Ahí se puede ver uno de los ganglios en la imagen de abajo a la izquierda, que es el ganglio que estaba próximo al mesorrecto. Hoy se sabe que el ganglio próximo al mesorrecto no es un factor de mal pronóstico en realidad. Lo que hicimos entonces fue, en base a todos estos datos, plantearle a la paciente iniciar un tratamiento neoadyuvante con una estrategia de tratamiento neoadyuvante total y terapia de consolidación de acuerdo a la respuesta. Para eso hicimos una radioterapia de curso largo con radiosensibilización de capacità bineural, y 4 semanas posterior a la radioterapia hicimos la resonancia de control de respuesta. Acá vemos, esta es la resonancia que se tomó 4 semanas terminada la radioterapia de curso largo, donde vemos una disminución muy importante del tamaño de la lesión, de 6 centímetros a 1,9. Continuó siendo un T2, pero el estadio ganglionar descendió, por lo cual tenemos un downstaging, y termina siendo un T2 N0M0, que es un estadio 1 post-radioterapia. Acá se ve la imagen que teníamos pre-tratamiento con quimio y radio, y acá la del tratamiento posterior a la radioterapia. Algunas otras imágenes en cortes axiales. Con esta respuesta, y habiendo quedado muy poca lesión, decidimos continuar con la consolidación con quimioterapia sistémica, cumpliendo 6 ciclos de FOLFOX. Tuvimos la intercurrencia que, terminado el segundo ciclo de FOLFOX, la paciente hizo una leucopenia con neutropenia severa. Ahí se ve el valor de los glóbulos blancos muy alterado, lo cual requirió una terapia de estimulación de colonias, y posterior a la recuperación, el oncólogo decidió no completar por la toxicidad los ciclos restantes del esquema de FOLFOX. La cuestión es que la paciente se pudo retirar a su domicilio y 4 semanas después fue citada para la evaluación. Cuando la evaluamos, a las 8 semanas de haber hecho ya los 2 ciclos de FOLFOX y haber pasado su resting en casa, nos damos con esto, que al tacto los esfínteres estaban perfectamente preservados, la pared regular, lisa, sin poder determinar lesión residual, y la imagen rectoscópica que un poco condice con lo que evaluábamos en el tacto, donde se ve una pequeña escara blanquecina y alguna telangiectasia en la mucosa rectal. Por lo tanto, la resonancia, cuando finaliza su tratamiento neoadyuvante total, nos pone en el contexto de un tumor inevaluable, con ausencia de adenopatías, fascia circunferencial sin lesión, por supuesto, y un estadio posterior al tratamiento TXN0M0. Ante esta situación, acá vemos algunas de las imágenes que pudimos obtener. Se ve el corte sagital, prácticamente la desaparición total. Y eso fue lo que nos permitió en abril considerar que la paciente estaba dentro de lo que es una paciente con una respuesta clínica completa, y se ofreció un protocolo de preservación de órgano, un wait and watch, con vigilancia trimestral, que hacemos con examen digital, antígeno carcino embrionario y rectoscopía, y semestralmente
se hace una resonancia de control los primeros 2 años. Así que bueno, este es el primer control a los 3 meses de haber tenido la respuesta clínica, donde se ve un tacto normal, un CEA totalmente normal y la mucosa prácticamente sin ningún estigma de la escara de la radioterapia. Así que bueno, este es el primer caso que les quería compartir. Esto es un poco el grupo con el que trabajamos acá en el instituto, nuestro imagenólogo, patóloga, el doctor Medina, que es nuestro oncólogo, y bueno, un poco yo en la parte de coloproctología. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Realmente muy buena la presentación, muy prolija y muy completa. Eh, los comentadores tienen algo para decir. Walter, Alberto. Bueno, felicitar al autor, muy lindo, Miguel. Muchísimas gracias. Lo único la edad de la paciente es lo que, digamos, hace a uno pensar cómo seguir con esto, ¿no? Pero creo que se llevó bien. El tema es que yo creo que tuvo factores de riesgo muy negativos en la evolución, tanto clínico como en la resonancia, porque en la resonancia, si bien ustedes después le hicieron rever a la resonancia, me parece que era un T3 ya, porque había invasión de la grasa mesorrectal, que bueno, que es un factor pronóstico adverso, ¿no es cierto? Y después el ganglio en la cadena ilíaca. Era así, ¿no es cierto, Miguel? Sí, Tenía un ganglio que impresionaba un ganglio, una adenopatía en la cadena ilíaca. nosotros, Sí. no, perdón, cuando nos llega el informe del primer centro de imágenes que nos daba la idea de que era una lesión T3, porque por ahí es más fácil de discernir una lesión T2 versus T3 en una resonancia, cuando hacemos la evaluación por el imagenólogo y él nos indica claramente, viendo los cortes con precisión, de que realmente no se trataba de una lesión T3, sino que realmente la lesión era una lesión T2 de inicio. Ah, Y con respecto al ganglio linfático de la cadena ilíaca interna izquierda, que también sí era un signo de interrogación porque es un factor de mal pronóstico, que en algunos casos inclusive uno podría optar por hacer, más allá de la radioterapia convencional, un boost sobre la cadena ilíaca izquierda. Pero bueno, en este caso realmente nosotros cuando hablamos de adenopatía no solamente nos llevamos por el rango de tamaño del ganglio, sino por las características de tipo fenotípicas, por decirlas, y la regularidad, etcétera. La verdad que para nosotros no era concluyente y sí puedo decir que fue un poquito jugado el no haber hecho por ahí un boost de radioterapia. pero desapareció, en definitiva. Totalmente. Desapareció. La Ah, lesión bien, quedó como un N0 posterior al ciclo de radioterapia de curso largo. bien. Sí, la única que me queda la duda es, digamos, que no pudo completar la consolidación, que eso, digamos, hubiera sido interesante por la edad de Totalmente. la paciente, ¿no? Y bueno, obviamente que si uno ve una respuesta clínica completa y le atrae mucho a conservar el órgano, pero bueno, tiene que ser el seguimiento muy de cerca por la edad del paciente y creo que hay que estar muy atento a eso. Pero bueno, un caso muy bueno y creo que sí, creo que la conducta de esperar está bien y es una paciente, si es una paciente que se puede seguir, obviamente, que creo que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, felicitarte de nuevo por la presentación, muy buena. Gracias, doctor. Muchas gracias. A nosotros nos quedó, Gracias, perdón la Walter. interrupción, Alberto, perdón. Sí, el nos doctor quedó un Montero. poco el interrogante de qué pasaba en el control sistémico y al no haber podido cumplir con los ciclos de quimioterapia completos, porque no es menor. Y la pregunta ahora que le hacemos con los oncólogos es, ¿debería retomar? Porque es algo que no lo tenemos muy claro. Ujú. Sí, sí. Alberto, ¿alguna consideración? Bueno, felicitaciones al doctor Montero y su grupo por el caso presentado, realmente muy interesante. Eh, Coincidiendo también con el doctor García, o sea, la edad de la paciente y el hecho de que no tenga comorbilidades y demás, es como que abre mucho el panorama. Sin duda que la atracción del Watch and Wait es alta y obviamente creo que cualquiera de nosotros, un familiar, ante esa posibilidad, con la certeza de un seguimiento estricto,
es lo que uno seguramente elegiría, pero la edad y la estadificación pre-tratamiento, sobre todo la estadificación, creo que es lo que deja un poco abierto el escenario ahí, ¿no? O sea, que, bueno, lo mencionaban recién, no completa la consolidación, y qué va a pasar o sea, en el futuro, porque las recaídas existen bueno, alrededor del 20% pueden ser sistémicas, y ahí está Sí, el gran totalmente. interrogante de esto, ¿no? Siempre queda el punto de, a ver, si esta paciente hubiera ido a una cirugía radical y luego aparece un secundarismo, entonces uno dice, bueno, la cirugía radical, la pieza puede venir negativa, aparece el secundarismo, entonces también digamos, se hace el planteo reverso de decir, bueno, eh, pero indudablemente el terreno es amplio en un tema que siempre está en revisión. Quizá tampoco sería mala opción, nuevamente, con 31 años y la estadificación preoperatoria, ir a una cirugía radical, que quizá parezca un exceso en esta situación, pero me parece que digamos, la expectativa de vida y demás, ante una paciente de 31 años, quizá también, diríamos, si se hubiera optado por esa conducta, también hubiera sido válida. Obviamente Totalmente. que diríamos, todo el planteo, el tratamiento y el seguimiento, como viene siendo, bueno, habrá que mantenerlo en forma estricta, y después se le planteará a la paciente un espacio de seguimiento amplio y estricto para estar seguros de eso, ¿no? Así es. Muy bien. Y bueno, Doctor el tema de la Montero, resonancia, la verdad que muy interesante, porque es lo que da la certeza definitiva. Bueno, nada, se habló en la previa, pero bueno, felicitaciones nuevamente, muy, muy interesante el caso. Muchísimas gracias. No sé si quieren que bueno, continúe con el segundo caso o alguna otra cosa. no, si hay alguien del público que quiera aportar en este caso en particular, porque tenemos muchos colegas prestigiosos en el Sí, tema, sí. si alguien quiere aportar alguna consideración, y si Doctor no, continuamos con Serra. el siguiente caso. Y bueno, felicitarte, Miguel, y realmente estos son los pacientes, las pacientes los cuales nos producen una duda que creo que faltan bastantes años para ser dilucidada, porque es quizás el paciente que más se beneficia con una respuesta clínica completa, pero a su vez quien más peligro corre. Totalmente. Y eso es lo que realmente creo que Totalmente. tenemos que definirlo lógicamente en un grupo multidisciplinario y con la familia y la paciente. Porque si la Sí, sí. paciente no va a tener una adherencia adecuada al seguimiento, tenemos que ofrecerle una cirugía radical. Si la paciente sabe los riesgos, ahí quizás podemos saber o podemos tomar una decisión de watch and wait de forma consensuada, y que ella sepa que puede tener un recrecimiento o puede volver a hacer metástasis. Eso creo que es una cosa que es fundamental para manejarnos en estos casos. Pero realmente, bueno, felicitarte, y Gracias. son los pacientes los cuales un paciente de 85 años, no hay duda, watch and wait todo el tiempo que se pueda. Pero en esta Sí, paciente sí. es muy, muy complejo. Es así. Bueno, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Miguel Montero, cuando quiera continuar. Muy bien. Bueno, pasando a una situación un poquito distinta a lo que habíamos charlado, no sé si ahí se ve bien. ¿Se puede ver? No está la presentación. No aún. Perdón. Ahora lo subo. A ver acá. Acá está, perdón. Ahora sí. Muy bien. Bueno, esta presentación, a diferencia de la anterior, también es una paciente femenina. En este caso nos vamos a otra extrema, unos 79 años de edad, también consultando por proctorragia, una paciente hipertensa, medicada y artrosis, también en tratamiento, sin antecedentes quirúrgicos. Cuando consulta en el examen digital, identificamos una lesión a 5 centímetros del margen anal, de un proceso duro, irregular, muy fijo, que con la rectoscopía confirmamos esa extensión entre los 4,5 y 5 centímetros del margen y un antígeno calcino embrionario en valores adecuados.
Se le realiza una videocolonoscopía en la que se observa una lesión sumamente vegetante, mamelonada, que ocupa el 80% de la circunferencia del recto, que fue muy complicada de franquear. Se pudo lograr franquear, no así poder llegar hasta el ciego por una cantidad abundante de materia fecal y una preparación insuficiente. A esta lesión se le tomaron biopsias múltiples y correspondió también a un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, tipo G2. En este caso puntual no pudimos establecer estatus CARRAS ni tampoco inestabilidad por dificultades de cobertura social. Y nos llegó una tomografía de tórax donde solamente nos informa como dato positivo un patrón esmerilado bilateral que aparentemente, si bien lo correlacionaba con una posibilidad inflamatoria infecciosa, después por neumonología lo pudimos descartar, y esto era nada más que algo secuelado. Con la resonancia de estadiaje preclínico, nos damos con que tenía una lesión hepática quística tabicada, bastante voluminosa, y nos informan también una lesión en el recto a unos 4 centímetros del margen anal, con un engrosamiento importante, de aparente origen pediculado, no quedaba eso muy claro, y no nos pone nada respecto a si hay cadena, digamos, linfonódulos en el mesorrecto u otros detalles. Una vez más, para nosotros fue una resonancia un poco incompleta en cuanto al informe. Pedimos nuestro informe estructurado y la lesión evidentemente estaba en el recto inferior, a 4,5 centímetros, con una extensión cráneo-caudal de 7 centímetros, sin componente de mucinoso. Correspondió a una lesión T2 N1B por la presencia de 3 ganglios mesorrectales, sin afección esfinteriana, fascia mesorrectal libre, sin invasión vascular ni perineural, ni tampoco depósitos tumorales. Esta lesión clínicamente se puso dentro del estadio 3A, correspondiendo a un T2 N1B M0. Acá se ve el corte sagital, una lesión bastante extensa, muy próxima prácticamente a la línea dentada, ¿sí? Cortes coronales, lo mismo, se ven algunas imágenes de adenopatía asociadas. Corte axial. Lamentablemente uno no puede poner muchos cortes para no aburrir, y acá lo que se ve que es la lesión hepática, quística, que eso, bueno, después fue patrimonio del servicio de patología para ver si se tomaba algún otro tipo de conducta. Esta paciente se habló con la familia, le planteamos también iniciar un tratamiento neoadyuvante con un esquema de radioterapia de ciclo largo y capacitabine oral concomitante. Este inicio de tratamiento se retrasó por cuestiones de la obra social. En enero comenzó su tratamiento, finalizando el tratamiento a las 5 semanas, y después en una ventana de 4 semanas hicimos la reevaluación con una resonancia de abdomen y pelvis, donde en esa resonancia nos informan que la lesión del recto disminuye en su tamaño, o sea, tuvimos un downsizing no muy marcado, pero sí lo hubo, y donde también nos informa nuestro imagenólogo que no persistían las imágenes ganglionares mesorrectales del estadio pretratamiento con radioterapia. Acá se ve en la resonancia la 4ª semana post-radiación, el quiste persiste, la lesión que quedó en los cortes axiales, y en los cortes sagitales una lesión que realmente reduce en su tamaño con respecto a la lesión inicial. En ese momento, evaluando esta situación, paciente de 79 años, ya irradiada, antecedentes comórbidos y tumor residual, si bien disminuido el tamaño, pero más de 3 centímetros del residuo, planteamos si proseguíamos con terapia de consolidación para control sistémico y algún efecto local, o plantear alguna posibilidad de cirugía. Charlando con la familia decidió que intentemos hacer un tratamiento con quimioterapia sistémica, o sea, consolidar. Por lo tanto, esta fue la secuencia, y acá en marzo, terminado marzo, hicimos consolidación. Acá sí se cumplieron los 4 ciclos de Folfox, y en el mes de agosto la paciente retorna al consultorio, y en el examen digital persistía la lesión, si bien de menor tamaño, pero una lesión exofítica móvil, friable, de aspecto polipoideo, y que en la rectoscopía se podía ver
la lesión residual con algunos signos de necrosis y que en la imagen de retroversión se ve bastante clara la misma, ¿no? En la resonancia esa, que es la última, ya nos avisan de que la lesión persistía, 4 por 3 centímetros, una fascia mesorrectal indemne. No nos dice mucho al respecto de la presencia o no de ganglios, pero sabíamos que habían esterilizados los ganglios y bueno, sin afección del músculo elevador. Acá, terminando el tratamiento neoadyuvante total, con una respuesta que para nosotros, esta es la imagen pretratamiento y esto es cuando terminó el tratamiento neoadyuvante total, o sea, el downsizing es marcado, pero acá nosotros lo que nos planteamos, bueno, la respuesta es una respuesta clínica incompleta. Y ante eso teníamos que tomar una decisión. Cuadro de situación, mujer, 79 años, irradiada, hipertensa, completó tratamiento neoadyuvante con una terapia de consolidación. Estamos frente a una respuesta clínica incompleta. La resonancia nos marca un T2N0 post radiación, esfínter en principio preservado por resonancia y un estado regular, general regular. Bueno, ¿qué hacíamos? Cirugía. Hay gente que hoy habla sobre la posibilidad de dar respuesta con braquiterapia de contacto, extender la ventana y reevaluar si era seguro o no. Bueno, la verdad que para nosotros y un poco en concordancia con la familia y los riesgos que había, creíamos que la cirugía era la mejor opción para la señora, por lo cual teníamos este también planteo: hacer una cirugía con preservación de esfínteres en este escenario o directamente hacer una cirugía amputativa de Miles con una ostomía definitiva en esta paciente. Bueno, nuestra decisión en base a la edad de la señora, la radiación que había recibido en la región esfinteriana, su estado general y algunos otros datos más, fue hacer una cirugía de Miles, no preservar los esfínteres, y bueno, la paciente, por suerte, tuvo un postoperatorio bastante agradable, se pudo retirar y estar hoy bajo el manejo del ostomaterapeuta para aprender el manejo de la ostomía. Así que bueno, esto me parece que fue un panorama distinto al primer caso, pero que también se plantean unas situaciones donde hay que charlar con la familia para poder decidir cuál sería el mejor horizonte de la paciente. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Nuevamente muy claro. Vamos a invertir ahora el orden. Si hay alguien del público que quiera hacer alguna consideración, y luego escuchamos a los comentadores. Bueno, si nadie del público va a preguntar. Alberto, ¿alguna consideración? Bueno, felicitaciones al doctor Montero por la presentación. También un caso muy interesante, un panorama totalmente distinto al previo. Eh, es una situación difícil por ahí, obviamente que la determinación tenía que ser quirúrgica porque la respuesta era incompleta, no, o sea, persistía la lesión. Quizá también se puede abrir un poco el panorama acá. Bueno, la cirugía había que hacerla, la cirugía de Miles le va a dar una solución radical. Eh, y obviamente que el abordaje transanal no tendría una indicación precisa porque es un T2, o sea, teóricamente no estaría en consideración. Pero quizá a veces en pacientes con muchas comorbilidades y demás, se podría forzar, entre comillas, la indicación, Sí, diríamos, también. tener una respuesta correcta, pero bueno, ante las comorbilidades es una opción, hablando bien y demás, sabiendo que existe un riesgo determinado. Tuvo una reducción la lesión y eso alienta un poco más a tomar quizá una determinación de este tipo, pero bueno, sin duda la resolución es quirúrgica. El MILES es más arriesgado, obviamente, pero bueno, en este caso, por suerte,
digamos, se pudo llevar adelante bien y la paciente tiene una solución definitiva a su problema. Felicitaciones por el caso y bueno, las determinaciones difíciles y lo que se enfrenta a veces ante la situación, ¿no? Porque Sí, son tal cual. pacientes que con estas comorbilidades pueden traer sorpresas en el postoperatorio y demás. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente caso porque nos queda un caso más y el último trabajo. Así que te dejo continuar, Miguel, y después escuchamos los comentarios de Walter. Bueno, muchísimas Por el gracias. caso no lo. A ver, vamos a compartir el último. Me ponen que el uso no está activado, que el uso compartido no está activado. Ahí está, ahora sí, perdón. Ahí les paso. Bueno, y ya como para terminar, ¿se ve bien ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y esto es, creo yo, a lo que nadie quiere llegar cuando estamos frente a estas situaciones. Un paciente masculino de 72 años, con proctorragia evacuatoria y alteración del tránsito evacuatorio, hipertenso sin cirugías previas, con una lesión en el examen digital a 7 centímetros del margen de ano, una lesión claramente indurada, fija a la pared, friable, que por rectoscopía se define a los 7 centímetros. Se ve acá la lesión, se pudo llegar a ciego sin ningún tipo de problema. Era una lesión claramente en el recto medio inferior, multilobulada, con una depresión central. La biopsia nos define como un adenocarcinoma indiferenciado, ulcerado e infiltrante. Esto correspondió a un tumor estable, no tuvimos el estatus Carras, y con respecto a los marcadores tumorales de inicio, un antígeno carcino embrionario en rango normal. La resonancia nos permite ver en el recto medio un proceso orgánico primario que tenía un espesor, un tamaño de 57 milímetros y con algunos linfonódulos en el espacio mesorrectal. Pedimos nuestro informe estructural, era una lesión a 7,5, una extensión cráneo-caudal de 5,2 centímetros, era un estadio T2, N1B, donde había 2 ganglios positivos en el mesorrecto, no había afección del esfínter externo, estado de la fascia mesorrectal totalmente libre, sin ENVI, sin invasión perineural, ni tampoco afección de ganglios en la cadena lateral pelviana. Era un estadio 3A que corresponde a un T2N1B-M0. Algunas imágenes de los cortes coronales, donde se puede ver la lesión, su extensión, el corte sagital hacia la derecha, y algunos cortes axiales donde sí se ve la imagen de los ganglios, y acá un hígado totalmente libre de lesión, sin ninguna particularidad, gracias a Dios. Bueno, una tomografía de tórax normal, por lo tanto, a este paciente le planteamos si estaban de acuerdo en iniciar una terapéutica neoadyuvante. Siempre, generalmente, casi siempre diría, hacemos ciclos largos de radioterapia. Hicimos un ciclo largo, al igual que los pacientes anteriores, con capacitabine. A la 4ª semana, una nueva evaluación por resonancia y evaluar conducta de consolidación. La cuestión es que este paciente completó el ciclo de quimio y radioterapia, pero el paciente nunca vuelve a las 4 semanas, a pesar de intentar uno contactarlo, y llega recién a la 8ª semana. Llega al consultorio sin haber podido ver a su oncólogo, sin ningún estudio, y nos dice que estaba bien, que le había ido bárbaro con el tratamiento, que ya no sangraba. Entonces, bueno, en el consultorio procedemos a hacerle un examen digital y nos damos con la sorpresa de que no había una lesión realmente, sino una pequeña, muy pequeña irregularidad con una leve induración en el sitio donde estaba la lesión primaria. Por lo tanto, pedimos una rectoscopía y una resonancia para poder evaluar mejor la situación local y nos damos con esta imagen rectoscópica. La verdad que, comparativamente a la otra, una imagen distinta, si bien uno aprecia acá que hay una cierta depresión en esta úlcera, pero bueno,
era llamativo y en la resonancia nos encontramos con que el imagenólogo de nuestro equipo nos dicen, yo no estoy viendo tumor, no veo adenopatía, y nos ponen en contexto de un tumor inevaluable y sin lesión adenopática mesorrectal ni de cadena lateral. Por lo que uno podría interpretar que el control local de la enfermedad fue bastante bueno. Entonces, contentos con eso, vamos a ver lo que fue pretratamiento y posttratamiento con quimiorradioterapia. Acá tenemos los cortes sagitales, pero este paciente nos dice que le dolía el hipocondrio derecho. Y cuando nos dice eso, abrimos un poquito los ojos y nos pasó esto, donde prácticamente hay una explosión metastásica en el hígado, bilobar, lesiones enormes. Y si ustedes recuerdan, la resonancia previa al inicio de la quimiorradioterapia, el hígado, por lo menos a vista del imagenólogo, no tenía lesión de ningún tipo, y mucho menos de este tamaño. Así que bueno, nos dimos con esto, es un buen control local y esto. Este paciente nunca llegó a la etapa de quimioterapia sistémica, ni la hizo de consolidación, ni tampoco se planteó hacerla de inducción, previo a la quimiorradioterapia estándar. Por lo tanto, por supuesto, esto ya pasa a ser patrimonio de una enfermedad sistémica, de un muy mal pronóstico. Ahí se ve la resonancia de hepatomegalia, con las lesiones, algunas de hasta 10 centímetros. Por supuesto que en el recto, cuando uno ve la lesión, si ustedes no ven ese hígado, podríamos pensar que la lesión rectal está dentro de lo que es una respuesta clínica casi completa, porque entra, entre comillas, dentro de los parámetros que tratan de definirla. Entonces dijimos, bueno, pero con el hígado así no hay mucha opción. Y el hígado se le pidió un perfil molecular para CARRAS para ver la posibilidad si podía haber de un tratamiento con algún agente monoclonal, le hace el cetuximab. No tenía opción de inmunoterapia porque era una lesión estable desde el punto de vista microsatelital. Así que el paciente quedó en mano de oncología para ver si ese hígado podía responder a algún tipo de tratamiento. Pero un poco lo que nos queda a nosotros de esto es la idea de decir cómo sucede de que este paciente con una muy buena respuesta local explota a nivel sistémico, y cuando hacemos la búsqueda de cuáles eran los parámetros de mal pronóstico para enfermedad sistémica en este paciente puntualmente, si bien es que había dos ganglios en el mesorrecto, también tenía algo que para nosotros el patólogo nos marcó y que para él era relevante, que era la condición de un tumor totalmente indiferenciado anaplásico. O sea, como una lesión de bastante agresividad. Y bueno, ahí nos cabe un poco preguntarnos si ante esa situación no hubiésemos empezado, obviamente con el diario del lunes, si empezábamos con inducción, haciendo un esquema de un FOLFIRINOX como el PRODIGE, después seguíamos con quimiorradioterapia estándar y tal vez esta situación no ocurría. Así que bueno, un poco para comentarles las cosas que uno le puede pasar. Estos son eventos que en el trial del rápido lo llaman como un disease-related treatment failure, como la falla del tratamiento. Y bueno, es lo que nos pasó. Así que bueno, eso era un poco para mostrarles tres escenarios distintos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Walter, ¿algún comentario? Bueno, Miguel, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones de presentación por los casos. Y bueno, este es un paciente, 72 años, donde tuvo control local, pero no sistémico, evidentemente. Yo creo que, como bien dijiste, Miguel, no tiene factores que hagan pensar en que tenga una diseminación metastásica por resonancia. Las adenopatías no son signo de que puede tener metástasis a distancia, así que distancia vascular, digamos, ¿no es cierto? Sanguínea. No tiene invasión vascular, no tiene extensión intramural, ningún signo hacía pensar que podía aparecer eso. Lo único que puedo pensar es que quizás en la resonancia previa no haya sido un estudio completo, digamos, de lo hepático, ¿no es cierto? O sea, me parece que eso ahí puede haber sido la causa, y porque muchas veces cuando uno ve alguna lesión mínima o sospechosa,
bueno, hay que pedir una resonancia hepática con protocolo para hígado, digamos, triple fase, para ver si, digamos, si hay lesiones que se asemejan a metastásicas, que yo creo que las puede haber tenido ya en ese momento. Y bueno, después se dio que el paciente no completó todo y bueno, pero de igual manera, te hago una pregunta, Miguel, Sí, porque el control local es muy bueno y el paciente tiene 72 años. Eh, ¿La afectación hepática es del lado derecho nada más? no, es bilobar, Ah, de los dos lados. Bueno, es sí, bilobar. claro. Bueno, sí, queda en manos de oncología, evidentemente. La Sí, verdad que es lamentable porque, bueno, tuvo un buen control local, pero yo creo que se escapó algo en los estudios previos. Me parece que ahí está la es cosa. probable, sí, es muy probable. Yo la verdad que cuando vimos la lesión, antes de empezar a hacer quimio y radioterapia, cuando uno ve la lesión inicial, la lesión no es voluminosa, si bien es un estadio T2 con 2 o 3 ganglios mesorrectales afectados, podía uno, hubo una vez un planteo de decir, ¿y si hacemos un TME upfront? Como decir, no lo llevemos a radio y quimio, podríamos operarlo, pero bueno, un paciente hombre, llañoso, de pronto decir, bueno, la familia también tenía sus vaivenes, ¿viste? Con el hecho de decir, Sí, sí. es una cirugía de alta complejidad, las complicaciones no son menores, y bueno, ahí fue que tomamos el rumbo hacia el tratamiento neoadyuvante. Está bien. Muy bien. Gracias, Miguel, por los casos. Es muy lindo. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta del auditorio para el doctor Montero? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. La verdad, tres casos bien diferentes, pero excelentemente bien presentados. Muchas Y esto gracias. muestra que cuando se trabaja en grupo se pueden conseguir, este, a pesar del último resultado que no fue tan bueno, pero el resto sí, y realmente felicitaciones. Vamos a continuar con el trabajo que teníamos pendiente, eh, que es neuromodulación sacra posterior esfinteroplastía y reconstrucción perianal en pacientes con incontinencia fecal severa, de la doctora Rocío García, Fiorella Jandor, Fabián González y Mariano Laporte, del Servicio de Cirugía General y de la Sección de Coloproctología del Hospital Piñeiro. Doctora García, cuando quiera comenzar Sí, con su presentación. hola, buenas tardes a todos. Pido disculpas por el problema con la conexión hace un rato. Ahí comparto. ¿Se ve ahí? Sí, falta ampliar. Sí, ahí está. Bueno, mi nombre es Rocío García, soy residente de cirugía general del Hospital Piñero. Voy a presentar un caso clínico, un caso de la neuromodulación sacra, posterior esfinteroplastía y reconstrucción perineal en paciente con incontinencia fecal severa. El caso clínico es una paciente de sexo femenino de 60 años de edad, con incontinencia fecal de 10 años de evolución. Presentaba episodios de escurrimiento de materia fecal sólida, ocasionalmente asociada a urgencia evacuatoria. Para evaluar la gravedad y el impacto en la calidad de vida se utilizaron cuestionarios, el DSM-36, SPQL, escala de Wexner y escala visual analógica. Nuestra paciente tenía un score de Wexner de 18 en 20, una incontinencia fecal severa. Como antecedente, un desgarro rectovaginal, desgarro vaginal grado 4, hacía 30 años, en contexto de un parto vaginal traumático. Al examen físico, en la inspección se evidenciaba ausencia del tabique rectovaginal, en el tacto rectal una franca hipotonía esfinteriana y la anoscopía sin particularidades. Como exámenes complementarios tenía una videocolonoscopía sin particularidades, en la ecografía endorrectal a nivel alto, borramiento del cuerpo perineal anovulvar, nivel medio del esfínter interno de 1 milímetro, externo de 5 milímetros, con disrupción del cuadrante anterior en 150 grados, anillos musculares incompletos, y nivel bajo, el esfínter externo con disrupción del cuadrante anterior en 150 grados, y la manometría con una hipotonía esfinteriana severa. Entonces, teníamos una mujer de 60 años con incontinencia fecal severa y score de Wexner 18 en 20, ausencia del tabique rectovaginal, en la ecografía el defecto esfinteriano de 150 grados y la manometría con una hipotonía esfinteriana severa en ambos esfínteres. Se decidió entonces realizar una esfinteroplastia, complicatura de los músculos elevadores y colgajo de avance. Como se ven en las fotos, se realizó un colgajo de avance en X,
una esfinteroplastia overlapping y bueno, la aplicatura de los músculos elevadores. Como intercurrencia, la paciente presentó dehiscencia parcial de la herida quirúrgica, infección del sitio quirúrgico que no requirió nueva intervención, curó por segunda intención con tratamiento antibiótico. En los controles posoperatorios tuvo una buena evolución funcional y anatómica, con un score de Wexner 5,20. A los 24 meses intercurre con empeoramiento de su incontinencia asociada a urgencia evacuatoria. Para este momento un score de Wexner de 12,20, nuevamente con incontinencia fecal severa. Al examen físico, en la inspección, el tabique rectovaginal indemne, al tacto rectal, cierta hipotonía esfinteriana y la endoscopía sin particularidades. Entonces, ahora teníamos a una mujer de 62 años con el antecedente hacía 2 años de la esfinteroplastia, aplicatura de los músculos elevadores y el colejo de avance, nuevamente con incontinencia fecal severa, el score de Wexner 12,20 y el tabique rectovaginal indemne, la ecografía con el defecto de 120 grados. Se decidió en este momento realizar neuromodulación sacra, se colocó el neuromodulador transitorio, el procedimiento fue realizado bajo anestesia local más sedación, con exposición de la región sacra, la región distal de los miembros inferiores, se identificaron los reparos óseos sacros, bajo visión radioscópica se identificaron se estimularon las raíces nerviosas S2, S3 y C4, se buscó la mejor respuesta a la contracción y en ese sitio se colocó el electrodo conectado a la extensión percutánea, que a su vez iba conectado al generador de impulsos externo. La paciente evolucionó con buena respuesta en el diario de incontinencia, con una reducción de los episodios de un 50%, por lo que a los 14 días se colocó el neuromodulador definitivo. Evolucionó con mejoría sintomática, sin complicaciones, y un score de Wexner actual de 3,20. Como discusión, bueno, comenzar con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, que después vamos a ir ampliando en las diapositivas siguientes. En primera instancia se recomienda el tratamiento dietético y médico como tratamiento de primera línea en pacientes con incontinencia fecal. El biofeedback también puede considerarse en estos pacientes. La esfinteroplastia puede ser considerada en pacientes con defecto del esfínter anal, pero los resultados clínicos a menudo se deterioran con el tiempo. Debe evitarse repetir la reconstrucción del esfínter anal después de una esfinteroplastia fallida, y la neuromodulación sacra es el tratamiento de primera línea en pacientes con incontinencia, con o sin defectos del esfínter. Y bueno, la colostomía es una opción para pacientes en los que han fracasado o no desean continuar con otras terapias para la incontinencia fecal. Bueno, por un lado, en los pacientes con alteraciones anatómicas muy importantes como la cloaca, como nuestro paciente, en general las medidas como el ajuste en la dieta, fisioterapia, biofeedback y demás, no son suficientes y por lo general requieren otro tipo de terapéuticas, la reconstrucción perineal, la separación del recto de la vagina y la realización de una esfinteroplastia, que suele otorgar cierto beneficio en la funcionalidad, aunque como dijimos eso empeora, los resultados clínicos van empeorando con el tiempo. Entonces el objetivo sería la reconstrucción perineal, comenzando una disección del remanente del plano rectovaginal hasta el nivel de los músculos elevadores, la reconstrucción longitudinal anorrectal con la aplicatura de los elevadores, la esfinteroplastia overlapping y la reconstrucción, en este caso con un colgajo en X, que por lo general la realización de colgajos en las reconstrucciones suelen movilizarse sin generar demasiada tensión debido a la laxitud de los tejidos, ya que en general están bien vascularizados, por lo que esto otorga una ventaja con respecto al cierre longitudinal, ¿no? Sí, la reconstrucción del esfínter anal tiene una limitación importante, que es esto, que los resultados clínicos empeoran con el tiempo. Más del 85% de los pacientes, después de 5 años, recurren con la incontinencia. Después de 5 años, incluso de estudios, después de 3 años, tan solo el 10 al 14% de los pacientes presentan una mejoría sostenida de la funcionalidad. Y esto presenta un desafío en esta instancia en la terapéutica a seguir, si la esfinteroplastia o alguna otra alternativa terapéutica. Con respecto a la esfinteroplastia, este es un estudio retrospectivo, en general se trata de evitar. En este estudio fueron pacientes con incontinencia fecal de 1988 al 2011, con un seguimiento medio de 74 meses. Lo que demostraba es esto, la baja tasa de éxito en la repetición de la esfinteroplastia. Del total de los pacientes, más del 70% con esfinteroplastias fallaron, y de estos el 5% terminó con un estoma permanente.
Entonces, la neuromodulación sacra sí es el tratamiento de primera línea en pacientes cuando el tratamiento conservador ha fallado, como el biofeedback, el ajuste en la dieta y demás, como se ha mencionado. La neuromodulación sí ha demostrado ser eficaz para controlar los síntomas de la incontinencia en un periodo más sostenido en el tiempo y tiene la ventaja de tener una fase de prueba en la cual justamente permite al paciente probar la terapéutica antes de la implantación definitiva. El mejor predictor de éxito de esta técnica es una fase de prueba exitosa. Por acá puse un estudio retrospectivo, 237 pacientes que se dividieron en dos grupos, pacientes con defecto del esfínter y con el esfínter anal intacto. En ambos grupos fueron sometidos a neuromodulación y se vieron similares respuestas. Incluso en este estudio se incluyeron pacientes que habían sido sometidos a esfinteroplastias y las respuestas fueron similares en todos los grupos sometidos a neuromodulación. Este es un estudio similar, también se veía en pacientes con esfínter anal indemne y otros con defecto esfinteriano. Y como se ve en el gráfico de arriba, la barra más oscura son pacientes con defecto esfinteriano y la barra más clarita los que no tenían defecto del esfínter, y en todos los casos se mostraron similares resultados. Y para finalizar, como conclusión, en comparación a la esfinteroplastia, la neuromodulación sacra mostró mejoras en la incontinencia a largo plazo. Es un procedimiento mucho menos invasivo, con un tiempo de recuperación mucho menor. Como dijimos antes, la terapia se configura en múltiples etapas, lo que permite al paciente probar la terapéutica antes del implante definitivo. Y sí tiene complicaciones que suelen ser menores, y estas incluyen el dolor o la infección que a veces requiere la extracción del dispositivo. Y no mucho más. Gracias. Muchas gracias, doctora García. Muy buena presentación, muy prolija, muy ordenada. Le pregunto a los comentadores si tienen alguna consideración. Walter. Sí, bueno, felicitar a la doctora García, realmente muy buena puesta al día y bueno, es evidente que la neuromodulación va teniendo más adeptos y más indicaciones, ¿no? Pero yo creo, digamos, antes la neuromodulación se la utilizaba con esfínteres intactos, ahora ya ha tomado mayor campo y hasta con esfínteres dañados se puede utilizar neuromodulación con buenos resultados a largo plazo. Es lo que no tiene, evidentemente, lo que mostró la doctora García en este caso, digamos que uno hace una reconstrucción anatómica de la zona, pero a largo plazo la funcionalidad no es buena y se pierde o empeora. Entonces ahí es donde realmente la neuromodulación tiene entrada, pero yo creo que en este caso donde es una paciente con antecedentes de partos traumáticos, y la edad de la paciente también influye obviamente, el deterioro es grande y hay una comunicación permanente entre ano recto y vagina, o sea que es una cloaca donde tiene, seguramente la paciente tuvo varios episodios de infección urinaria que pueden a veces ser mortales para la paciente cuando hace infecciones ascendentes. Entonces yo creo que en este caso estuvo perfecto, digamos, la decisión de una primera reconstrucción anatómica de la zona. Si bien hubo algunas complicaciones, infecciones, cierta resistencia, pero creo que la separación de vagina ano recto es clave para darle un mayor confort a la paciente, disminuir los riesgos de infecciones urinarias, y eso se ve sustentado más en el resultado a largo plazo cuando uno hace una neuromodulación que en la fase de prueba responde, y es lo que pasó. Bueno, realmente el saber que la neuromodulación puede actuar en estos casos, porque volver a operar a pacientes sobre una paciente con daños importantes, como en este caso, con daño muscular permanente que puede ser cada vez peor, es peor. Entonces, hacer este acto quirúrgico de la neuromodulación es muy bueno y los resultados se ve que son buenos. Y nuevamente felicitar a la doctora García, una muy buena presentación y a todo el equipo, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Walter. Alberto, ¿alguna consideración? Bueno, coincidente con el doctor García, o sea, obviamente que la neuromodulación ha ganado terreno, digamos, el hecho de poder utilizarlo en este tipo de pacientes con daño esfinteriano y demás, indica que esto va a tener seguramente mayor campo en un futuro. El tema de la cirugía lo mencionaron muy bien, o sea, un intento como hacer una especie de protocolo de tratamiento, que también lo marcó bien la doctora, pero bueno, reintentar con cirugías en estos pacientes, obviamente que no es lo ideal.
La neuromodulación, bueno, indudablemente, perdón, como lo decían previamente, el terreno que tiene hoy de amplitud, con defectos esfinterianos y demás, es muy superior a lo que fue en sus comienzos, como sucede generalmente con la mayoría de las técnicas, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por la presentación, muy prolijo y bueno, las imágenes también muy interesantes. Gracias, Alberto. ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta o algún comentario? Eh, Hay una pregunta. El doctor Pirrell, si se realizó una videocoloscopía intraoperatoria. No, esa pregunta no es de ahora, creo. Es del caso anterior, En el caso Marcelo. anterior, sí. Apareció, llegó tarde al chat. Bueno, si no hay nada más, le agradezco a todos los presentes. Muchas gracias a los presentadores. Ha sido una jornada muy productiva. Gracias a toda la gente que comentó también en el chat, que no tuvimos tiempo de leer absolutamente todo. Y esperamos contar con todos en la próxima sesión científica. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.